Congreso ha estado desde muy temprano tuiteando y pidiendo una explicación y pidiendo acciones a la fiscal Zoraida Ábalos respecto al escándalo suscitado al descubrirse que dos de sus fiscales estrella que investigaban el caso Los Cuellos Blancos del Puerto se habían reunido con el presidente sobre pretexto de pedir seguridad, cuando además hay indicios que apuntan a que el señor Vizcarra conocía perfectamente esa vinculación o los audios que lo implicaban, y además conocía al señor Camayo, que también está metido en todo este escándalo. Luis Roel está con nosotros, vicepresidente del Parlamento. Muy buenas noches, congresista. Bienvenido. Buenas noches, Mávila, y a toda tu audiencia. Sí, lo escuchamos. Finalmente, Zoraida Ábalos ha decidido apartarlas a las dos señoras. Parece que sí, ha hecho caso a las exhortaciones y que ya esto no daba para más, simplemente. Exactamente, Mávila. Desde muy temprano nosotros le hemos pedido ya a la Fiscalía de la Nación que tomara las medidas correctivas. Ya hizo lo primero, que es separar a las fiscales tanto Sánchez como Castro de los casos del Cuello Blanco del Puerto, y además también deslindó tener alguna relación con esta reunión de estas dos fiscales con el expresidente Vizcarra. Pero la gran pregunta va a ser: ¿quién va a encargarse de los casos? ¿Quién las va a reemplazar? Más aún, estoy escuchando previamente tu entrevista con el fiscal coordinador Chávez Cotrina, que a su vez critica la labor de una tercera fiscal. La tercera fiscal, sí. La tercera fiscal que, según el doctor Chávez Cotrina, sería la que estaría echando leña al fuego, filtrando información a la prensa con el propósito de ponerse de un lado. Entiendo que es contra Rocío Sánchez, sí, a favor de Sandra. Mire, ya al final uno no entiende muy bien esto, pero a ver, que no ha resuelto un caso, la señora, no ha resuelto un caso desde que Zoraida Ábalos la puso en el cargo, y que, digamos, su mayor mérito, de acuerdo al propio Chávez Cotrina, es haber filtrado información a la prensa. Exactamente. Ahora, si bien ya ha sido un primer paso muy importante, que es la separación de estas dos fiscales de los casos importantes, emblemáticos como los Cuellos Blancos del Puerto, tenemos que saber quiénes van a reemplazarlas y quiénes van a llevar estos casos, porque hay que darnos cuenta de algo muy importante. Estos casos que vienen a ser el caso de los Cuellos Blancos del Puerto son tan importantes porque, primero, hay que recordar, hay que hacer memoria, generaron todo este cambio en lo que es el control de la magistratura. Literalmente generaron la reforma constitucional que eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura y creó la Junta Nacional de Justicia a través de un referéndum. Así es. Entonces, se generaron todas estas denuncias constitucionales contra ex magistrados supremos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, así como ex miembros de este bendecido Consejo Nacional de la Magistratura, para que vean la relevancia que tienen estos casos y que no pueden ser manipulados y mancillados por el mal accionar de estas fiscales. De acuerdo, iniciativas desde el Congreso. Tenemos que preocuparnos de que todo lo avanzado no se pierda. Eso es lo importante, que todo lo avanzado no se pierda, en efecto. Ahora, ¿qué acciones debería tomar el Congreso en este contexto? Porque el Congreso, más bien, al Congreso se le ha criticado mucho por haber prolongado, digamos, ¿no?, la posibilidad de que se haga justicia, se investigue con celeridad a muchos de los ex CNM, ¿no? Mira, Mávila, desde que cuando yo fui presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se dio bastante prioridad a los casos emblemáticos, y esto era contra los altos funcionarios que tenían el antejuicio, que era levantar el fuero para que el Ministerio Público los investigara. Hemos logrado varios casos, como el caso del ex juez Inostroza Pareachi y los ex miembros del CNM hace unos cuantos días, para ampliarles por el delito de organización criminal, delito que, acuérdense, el Congreso disuelto lo vio, y que en este Congreso disuelto se dio en el último pleno, para que sea ampliado la carpeta fiscal. Eso es un avance, y tenemos varios casos que están en trámite y que ya le tocará al congresista Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ver cómo va impulsando los mismos casos, así como a los congresistas delegados de los mismos. Claro. Pero también, ojo, no solo mira al Congreso de la República. ¿Qué está haciendo el órgano de control interno del Ministerio Público? Hasta ahora no se ha pronunciado si va a abrir investigación o no a estas fiscales.
¿Qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? También tiene una labor importante. Y eso también tenemos que, el periodismo, la sociedad civil y también los funcionarios públicos, reclamar también mayor celeridad a estos dos órganos. ¿Consideraría el Congreso de la República citar ya sea al representante del órgano de control interno de la Fiscalía o a la propia fiscal para entender cómo se va a proseguir con estas investigaciones? Porque como usted dice, el equipo ha sido mutilado el día de hoy y no sabemos quiénes y cuáles son las credenciales de quienes van a asumir este caso emblemático, un caso emblemático de los más importantes que ha tenido la Fiscalía y que supuso, como ha dicho usted, que se caiga prácticamente todo el sistema de justicia, la confianza en todo el sistema de justicia de este país, provocando que surja una Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Exactamente, Mávila. Lo que corresponde al Congreso es primero esperar la decisión del Ministerio Público de designar al nuevo equipo de fiscales que se va a encargar de este caso emblemático de los a la brevedad posible, ¿no? En la brevedad posible para que no se detengan las investigaciones. Las investigaciones se pueden perfeccionar, se puede mejorar, siempre garantizando el debido proceso de los investigados, pero no se puede detener. Y eso el Congreso tiene que estar vigilante y obviamente si no se hace a la brevedad y vemos que los quienes están siendo designados no son personas intachables, no son personas que no tengan ningún problema con la justicia, no estén investigados y no tengan un proceso disciplinario que obviamente genera desconfianza y los delegitime frente a la sociedad, frente a la opinión pública, ahí el Congreso va a tener que llamar la atención y en verdad citar a través de sus diferentes órganos que tiene para ver la situación. Tenemos también la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tenemos la Comisión de Constitución y Reglamento, tenemos diferentes comisiones que pueden citar tanto a la titular del Ministerio Público como a otros para que nos digan cómo va esta reestructuración de un equipo tan importante que va a llevar las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo, congresista Roel, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Hemos seguido sus comentarios sobre el caso desde muy temprano y es por eso que lo convocamos para participar de este programa que tiene este asunto como tema central, porque es un nuevo escándalo y una nueva decepción, ¿no? Una nueva decepción que se suma y la verdad es que no es justo. No es justo que el país viva así. De decepción en decepción. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Mávila. Ha sido el congresista Luis Roel, vicepresidente del Parlamento. Eso ha estado desde muy temprano tuiteando y pidiendo una explicación y pidiendo acciones a la fiscal Zoraida Ábalos respecto al escándalo suscitado al descubrirse que dos de sus fiscales estrella que investigaban el caso Los Cuellos Blancos del Puerto se habían reunido con el presidente sobre pretexto de pedir seguridad, cuando además hay indicios que apuntan a que el señor Vizcarra conocía perfectamente esa vinculación o los audios que lo implicaban y además conocía al señor Camayo, que también está metido en todo este escándalo. Luis Roel está con nosotros, vicepresidente del Parlamento. Muy buenas noches, congresista. Bienvenido. Buenas noches, Mávila, y a toda tu audiencia. Sí, lo escuchamos. Finalmente, Zoraida Ábalos ha decidido apartarlas a las dos señoras. Parece que sí, ha hecho caso a las exhortaciones y que ya esto no daba para más, simplemente. Exactamente, Mávila. Desde muy temprano nosotros le hemos pedido ya a la Fiscalía de la Nación que tomara las medidas correctivas. Ya hizo lo primero, que es separar a las fiscales tanto Sánchez como Castro de los casos del Cuello Blanco del Puerto, y además también deslindó tener alguna relación con esta reunión de estas dos fiscales con el expresidente Vizcarra. Pero la gran pregunta va a ser: ¿quién va a encargarse de los casos? ¿Quién las va a reemplazar? Más aún, estoy escuchando previamente tu entrevista con el fiscal coordinador Chávez Cotrina, que a su vez critica la labor de una tercera fiscal. La tercera fiscal, sí. La tercera fiscal que, según el doctor Chávez Cotrina, sería la que estaría echando leña al fuego, filtrando información a la prensa con el propósito de ponerse de un lado. Entiendo que es contra Rocío Sánchez, sí, a favor de Sandra. Mire, ya al final uno no entiende muy bien esto, pero a ver, que no ha resuelto un caso la señora,
no ha resuelto un caso desde que Zoraida Ábalos la puso en el cargo y que, digamos, su mayor mérito, de acuerdo al propio Chávez Cotrina, es haber filtrado información a la prensa. Exactamente. Ahora, si bien ya ha sido un primer paso muy importante, que es la separación de estados fiscales de los casos importantes, emblemáticos, como los cuellos blancos del puerto, tenemos que saber quiénes van a reemplazarlas y quiénes van a llevar estos casos, porque hay que darnos cuenta de algo muy importante. Estos casos que vienen a ser el caso de los cuellos blancos del puerto son tan importantes porque, primero, hay que recordar, hay que hacer memoria, generaron todo este cambio en lo que es el control de la magistratura. Literalmente generaron la reforma constitucional que eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura y creó la Junta Nacional de Justicia a través de un referéndum. Así es. Entonces, se generaron todas estas denuncias constitucionales contra ex magistrados supremos, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, así como ex miembros de este bendecido Consejo Nacional de la Magistratura, para que vean la relevancia que tienen estos casos y que no pueden ser manipulados y mancillados por el mal accionar de estas fiscales. De acuerdo. Iniciativas desde el Congreso. Tenemos que preocuparnos de que todo lo avanzado no se pierda. Eso es lo importante, que todo lo avanzado no se pierda, en efecto. Ahora, ¿qué acciones debería tomar el Congreso en este contexto? Porque el Congreso, más bien, al Congreso se le ha criticado mucho por haber prolongado, digamos, ¿no?, la posibilidad de que se haga justicia, se investigue con celeridad a muchos de los ex CNM, ¿no? Mira, Mávila, desde que cuando yo fui presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se dio bastante prioridad a los casos emblemáticos. Y esto era contra los altos funcionarios que tenían el antejuicio, que era levantar el fuero para que el Ministerio Público los investigara. Hemos logrado varios casos, como el caso del ex juez Nostroza Pareachi y los ex miembros del CNM hace unos cuantos días, para ampliarles por el delito de organización criminal. Delito que, acuérdense, el Congreso disuelto lo vio y que en este Congreso disuelto se dio en el último pleno para que sea ampliado la carpeta fiscal. Eso es un avance y tenemos varios casos que están en trámite y que ya le tocará al congresista Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ver cómo va impulsando los mismos casos, así como a los congresistas delegados de los mismos. Claro. Pero también, ojo, no solo viene al Congreso de la República. ¿Qué está haciendo el órgano de control interno del Ministerio Público? Hasta ahora no se ha pronunciado si va a abrir investigación o no a estas fiscales. ¿Qué está haciendo la Junta Nacional de Justicia? También tiene una labor importante. Y eso también tenemos que, el periodismo, la sociedad civil y también los funcionarios públicos, reclamar también mayor celeridad a estos dos órganos. ¿Consideraría el Congreso de la República citar ya sea al representante del órgano de control interno de la Fiscalía o a la propia fiscal para entender cómo se va a proseguir con estas investigaciones? Porque, como usted dice, el equipo ha sido mutilado el día de hoy y no sabemos quiénes y cuáles son las credenciales de quienes van a asumir este caso emblemático, un caso emblemático, de los más importantes que ha tenido la Fiscalía y que supuso, como ha dicho usted, que se caiga prácticamente todo el sistema de justicia, la confianza en todo el sistema de justicia de este país, provocando que surja una Junta Nacional de Justicia en reemplazo del CNM. Exactamente, Mávila. Lo que corresponde al Congreso es, primero, esperar la decisión del Ministerio Público de designar al nuevo equipo de fiscales que se va a encargar de este caso emblemático de los a la brevedad posible, ¿no? En la brevedad posible, para que no se detengan las investigaciones. Las investigaciones se pueden perfeccionar, se puede mejorar, siempre garantizando el debido proceso de los investigados, pero no se puede detener. Y eso, el Congreso tiene que estar vigilante y obviamente, si no se hace a la brevedad y vemos que quienes están siendo designados no son personas intachables, no son personas que no tengan ningún problema con la justicia, no estén investigados y no tengan un proceso disciplinario que obviamente genere la desconfianza y los delegitime frente a la sociedad, frente a la opinión pública, ahí el Congreso va a tener que
llamar la atención y en verdad citar a través de sus diferentes órganos que tiene para ver la situación. Tenemos también la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, tenemos la Comisión de Constitución y Reglamento, tenemos diferentes comisiones que pueden citar tanto a la titular del Ministerio Público como a otros para que nos digan cómo va esta reestructuración de un equipo tan importante que va a llevar las investigaciones del caso Cuellos Blancos del Puerto. De acuerdo, congresista Roel, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Hemos seguido sus comentarios sobre el caso desde muy temprano y es por eso que lo convocamos para participar de este programa que tiene este asunto como tema central, porque es un nuevo escándalo y una nueva decepción, ¿no? Una nueva decepción que se suma y la verdad es que no es justo. No es justo que el país viva así. De decepción en decepción. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Amable. Ha sido el congresista Luis Roel, vicepresidente del Parlamento.